podemos desaprovechar o perder el tiempo. Tenemos que aprender a redimir el tiempo. Así que desde hoy comienzo con una serie que voy a estar algunos meses hablando, hermanos, acerca de la importancia que tiene para nosotros como ministros el crecimiento de la iglesia. Dígalo conmigo, el crecimiento de la iglesia. A lo largo de estos meses que voy a estar hablando y enseñando de estos temas, tenemos que analizar, hermanos, nosotros si como iglesia realmente hemos crecido. Porque una iglesia llena no significa que esa iglesia haya crecido. El número, de alguna manera, no refleja el crecimiento que espiritualmente nosotros debiéramos anhelar como ministros y que debiéramos de alguna manera cada uno de nosotros poder anhelar, hermanos, como iglesia. Como iglesia. Así que, de alguna manera, quiero que vaya y abra su Biblia ahí en 2 de Corintios 13:14. Vamos a estar considerando un tema amplio hoy día. Vamos a tratar de desarrollarlo en el tiempo que tengamos, donde estaremos hablando acerca de la espiritualidad bíblica y trataremos de también abarcar un poco lo que es la santificación progresiva. Cuando nosotros, queridos hermanos, hablamos de espiritualidad bíblica, estamos hablando precisamente de algo que en las últimas décadas ha estado de alguna forma muy, hermanos, manoseado. En las últimas décadas, la noción de espiritualidad se ha vuelto muy flexible. Yo estoy seguro que a través de las redes sociales y a través de todo aquello que de alguna manera nosotros nos enfrentamos a diario, vemos un montón de personas tratando de buscar y de tener una vida de espiritualidad. Porque Dios ha puesto en nosotros algo tan especial como es la eternidad. La eternidad habita y está dentro de cada uno de nosotros. Y esa eternidad, de alguna manera, es lo que lleva al hombre a querer adorar, lleva al hombre a querer sentir y a saber y a tener en su interior la certeza de un ser superior. Muchos, de manera errónea, ¿verdad?, buscan un sistema, un nivel de espiritualidad. La gente trata de alguna forma, de una manera muy flexible, a gente que a menudo vinculan cualquier tipo de religión, se desvinculan, de cualquier tipo de religión organizada y se describen a sí mismas como espirituales. Usted tiene allá afuera la nueva era, tiene la meditación trascendental, tiene de alguna manera el hinduismo, tiene a los Krishna, tiene un montón de gente que en su forma de ver la vida, y ellos creen que de alguna manera están espiritualizando su sistema de vida y su forma de ser. Pero ellos se describen a sí mismos como espirituales. Si tienen de alguna manera ese concepto errado, pero tiene un sentimiento inexplicable, como lo dice el doctor Carson, no toda espiritualidad es espiritual. O sea que si usted va y se sienta a orillas de la playa y se cruza de piernas y cruza los dedos y comienza a meditar, ¿podría yo llamarle a usted una persona espiritual? ¿Cuántos van por el no? Levante la mano. ¿Cuántos van por el sí? Una persona que de alguna manera practica yoga, practica meditación trascendental, practica hinduismo, practica Hare Krishna, practica cualquier tipo de este tipo, ¿verdad?, de pseudos espiritualidades, no por ese hecho son personas espirituales. Por lo tanto, nosotros debemos dejar en claro que la Escritura es la que determina la espiritualidad. De lo contrario, la búsqueda de la espiritualidad puede degenerar en nada más que la búsqueda de ciertos tipos de experiencias, y las disciplinas espirituales pueden llegar a ser simplemente técnicas
que nos permitan alcanzar esta experiencia. Mire lo que le voy a decir. Hay muchas personas que caminan por la vida de la religión. Hablemos de religión. Que caminan por la vida de la religión y que aparentemente a nuestra vista son espirituales. Tenemos iglesias y tenemos denominaciones donde una persona se expresa y habla un par de lenguas. Y esa mujer es respetada en esa iglesia. Prácticamente le tienen una silla especial porque esa persona habla lengua y hace verdad de pseudo profeta. ¿Será eso espiritualidad? No, lo veo medio complicado. Todavía está ese mundo pentecostal a veces dentro de nosotros que nos cuesta. Pero la verdad que el tipo que se ve más serio, el tipo que tiene la Biblia de estudio más grande, el tipo que se viste mejor y que tenga mejor facha, no significa que ese sea un espiritual dentro de la congregación. Hay mucha gente que degenera la espiritualidad y que lo lleva solo a experiencias. Y las disciplinas espirituales pueden llegar a ser técnicas que no permitan alcanzar este tipo de experiencia. O sea, hay personas, hermanos, que lo único que buscan en instancia, ¿verdad?, es la experiencia. La experiencia. Y hay muchos que viven y que se rigen y que gobiernan su vida a través de experiencias. Pero muchas veces esas experiencias no van de acuerdo con la palabra de Dios. No van de acuerdo con la Escritura. Así que para comenzar a discutir la espiritualidad tenemos que hacer dos preguntas. En primer lugar, ¿qué significa ser espiritual? Y en segundo lugar, dado que hay una amplia gama de personas o ideas que reclaman esta palabra, ¿deberíamos usarla los cristianos? Respondiendo a la primera pregunta, el teólogo Michael Hacking dice en su libro El Dios que llama cerca, y él escribe que el término latino spiritus, del cual recibimos la palabra espiritualidad, se utilizó por primera vez en el siglo V para instar a los cristianos a vivir una vida según el Espíritu Santo. La primera vez que se usó esta palabra en el siglo V dentro de lo que es el ámbito teológico y reformado es para poder manifestar a aquellos cristianos que son llamados a vivir en el Espíritu. O sea que alguien que se considere o que se crea espiritual tiene que ser alguien que viva dentro de los parámetros de la Escritura y tiene que ser guiado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Obvio, por el Espíritu Santo. Como cristiano, ser espiritual es fundamental para lo que significa habitar en el Espíritu. ¿Cómo podremos saber entonces cómo ser espirituales, pastor? Algunos se está preguntando. Por eso llamamos a la espiritualidad cristiana espiritualidad bíblica. La espiritualidad cristiana es una espiritualidad muy diferente a la que comparte o a la que transmite la nueva era, o una espiritualidad muy diferente a la que tiene la meditación trascendental. Porque la espiritualidad cristiana es una espiritualidad bíblica. ¿Se entiende? Una espiritualidad bíblica. Y el término espiritualidad bíblica tiene dos significados. Se refiere a una espiritualidad que es bíblica, es decir, una espiritualidad que lo determinan las Escrituras. La Escritura es lo que nos da el parámetro si realmente somos espirituales o somos carnales. No es la iglesia, no es el pastor, sino que es la Escritura. La Biblia. La Biblia, ¿por qué? Porque la Biblia nos va a mostrar los frutos que de alguna manera están allí. ¿Cuáles son los frutos de la carne y cuáles son los frutos del Espíritu? Gálatas 5:22. Ahí nos aparece y nos dice, ¿verdad? Lo que son los frutos que de alguna manera debieran estar. Y si hay contienda, si hay celos, si hay pleitos, si hay herejía, si hay eso, ¿qué es lo que hay en nuestra vida? Carnalidad. Pero si hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza, entonces somos personas espiritualmente hablando que vamos por un camino a la perfección.
La Biblia define la forma y la escritura de la espiritualidad y se refiere a una espiritualidad que es impulsada por el contenido bíblico. En otras palabras, la Biblia es también el recurso para la espiritualidad. O sea, si tú vienes aquí y me preguntas, pastor, ¿cómo yo es que tengo que ser más espiritual? Y yo no te voy a poder a ti hacer una oración y desde ahora vas a ser espiritual. No, tú vas a ser más espiritual en la medida que te metas en tu Biblia. En la medida en que tú estudies la palabra de Dios, eso te va a ir abriendo la perspectiva de lo que realmente es una persona o un cristiano en espiritualidad. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de la espiritualidad? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia acerca de la espiritualidad? La verdadera espiritualidad está centrada en el conocimiento del Dios Trino. Lo primero que una persona que se va a considerar espiritualmente madura en la iglesia es que tiene que entender que la espiritualidad está centrada en el conocimiento del Dios Trino. Esto es lo opuesto de la espiritualidad egocéntrica que es tan frecuente en la cultura popular. La espiritualidad egocéntrica, aquella espiritualidad que ensalta el valor del ser humano y que de alguna manera te pone en un estatus o te pone en un estrado en el que tú te sientes superior a otro. ¿Por qué? Porque yo me puedo levantar, no sé, 1 hora, 45 minutos antes que mi esposa y me puedo poner tal vez de rodillas a los pies de la cama y puedo tener una instancia especial de manera egocéntrica y superficial. Y eso me puede a mí hacer sentir superior a ella porque mientras ella duerme yo estoy siendo espiritual. ¿Cree que eso es positivo, es efectivo, es valioso dentro del Evangelio? No es así. Porque la espiritualidad no tiene que ser egocéntrica, porque es muy frecuente hoy día en la cultura popular. La espiritualidad bíblica se centra en conocer a Dios. Conocer a Dios. ¿Cómo estamos con eso? Tal como Él mismo se ha revelado en su palabra. Usted tiene que conocer a Dios, así como Dios le ha permitido que usted lo conozca a través de la Escritura. Por allí conozco a muchos estudiosos de la palabra que tratan de conocer y revelar y descubrir cosas que Dios no nos ha permitido descubrir y revelar. Dice el libro de Deuteronomio que a nosotros se nos va a pedir cuenta sobre las cosas que se nos han revelado para nuestro conocimiento en la Escritura. Dios ha revelado su palabra para que nosotros le podamos conocer. Y lo podamos conocer como Padre. ¿Cuántos aquí conocen a Dios como Padre? ¿Han sido corregidos alguna vez ustedes por su Padre? Estoy hablando con su Padre terrenal. ¿El Padre terrenal lo ha corregido alguna vez? ¿Y el Padre celestial, espiritual, lo ha corregido? Muchas veces nos ha llamado la atención. Tenemos que conocerlo como Padre, como Hijo, nuestro hermano Jesús y el maravilloso y glorioso Espíritu Santo. Como cristianos, nuestra relación con Dios es trinitaria. Involucra a las 3 personas de la deidad. Considere entonces la lectura que le dice 2 Corintios 13:14. Considere la bendición de Pablo, donde la bendición de Pablo es pronunciada por el Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Cada uno de nosotros, querido hermano, tiene que tener ese conocimiento, porque este versículo captura el corazón de la doctrina de la salvación de Pablo. La determinación amorosa de Dios de salvar a su pueblo a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y la continua apropiación de esa gracia a través del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros, iglesia, tiene que tener un conocimiento claro. No podemos hablar de un conocimiento absoluto, porque el jueves se nos enseñaba acerca de los atributos de Dios y la verdad que ninguno de nosotros puede adjudicarse que conoce todos los atributos de Dios. Pero sí sabemos y conocemos a Dios como el Creador, a Dios como nuestro Padre. Sabemos que no descendemos del mono. ¿O alguno todavía cree que viene del mono? Sabemos que no hemos sufrido una metamorfosis, ¿verdad? Como de alguna manera lo manifestaba Charles Darwin.
sino que sabemos que tenemos un Creador como Padre y ese Padre es Dios. Conocemos a Jesucristo como nuestro hermano, lo conocemos como nuestro mediador, como aquel que necesitábamos para poder conocer al Padre. Conocemos al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad y sin la cual nada de lo que nosotros pudiéramos hacer funcionaría si no fuera porque Él nos dirige y nos acompaña. Segundo, consiste en el conocimiento de nosotros mismos a la luz de las Escrituras. Consiste en conocernos a nosotros mismos a la luz de la Escritura. Es solo cuando llegamos a conocer al Dios de la Biblia que realmente comenzamos a conocernos a nosotros mismos. Juan Calvino dice en su libro La Institución: es cierto que el hombre nunca logra un conocimiento claro de sí mismo, a menos que haya visto por primera vez el rostro de Dios y luego descienda de contemplarlo para escudriñarse a sí mismo. Escuchen lo que le voy a decir. Alguien que no ha conocido realmente a Dios, alguien que no ha tenido un encuentro real con Dios, no va a comprender jamás el nivel y la altura de su vida pecaminosa. Puede ser un excelente predicador, puede ser un excelente músico, puede ser alguien que guía a mucha gente, pero si no ha logrado tener un encuentro con Dios a través de la persona de Cristo, del Espíritu Santo, esa persona nunca va a lograr entender el nivel de alguna manera de su vida pecaminosa. Entonces, como hay gente en la iglesia que no ha logrado conocer a Dios, sienten que Dios le perdona todo. Oh, sí, Diosito me entiende. Diosito sabe que yo soy débil. Diosito sabe que estoy luchando con esto. Y de alguna manera nivelan a Dios a sus caprichos o a sus justificaciones. Pero cuando tú y yo entendemos que Dios es un Dios santo. ¿Cuántos aquí saben que Dios es santo? ¿Cómo se siente usted cuando peca? Mal. ¿Cómo nos sentimos? Avergonzados. Pareciera que no tuviéramos ni derecho a arrodillarnos a pedirle algo a Dios porque nos hemos comportado de una manera desleal. Bueno, el que no ha conocido todavía a Dios le da lo mismo, pecar o no pecar, porque él no conoce que Dios es un Dios santo y es un Dios trascendente. Necesitamos tener un claro conocimiento una vez que hemos visto y hemos acudido a la gloria de Dios. Ante la majestad de Dios nos humillamos. Ante nuestra pecaminosidad en contraste con la justicia y la santidad de Dios. Sin tal revelación de nuestra verdadera naturaleza, no puede haber espiritualidad. Y una de las descripciones clásicas del encuentro del hombre con la santidad de Dios se encuentra ahí en el libro del profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1 al 5. Ahí nosotros tenemos a un hombre que tuvo una experiencia traumante. Hay personas que han tenido tremendas experiencias espirituales con Dios. Y hay otros que jamás hemos visto absolutamente nada. Esa gente cuando dice, oye, Dios me habló. Yo digo, Dios me habló. Con tanta liviandad y tanta facilidad que esa gente dice, Dios me habló. Así como si fuera algo tan liviano y tan fácil, hermano. O sea, dice, Dios me mostró. Cuando a veces son solo sentimientos de su corazón. O son solo pensamientos del subconsciente que muchas veces nos traicionan nuestro subconsciente. Pero aquí tenemos a un hombre que tuvo una experiencia traumante. Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaba del templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria.
Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Qué dice el verso 5? Entonces dije, o sea, después de haber tenido esta experiencia traumante, esta tremenda visión, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Si usted me pregunta a mí, yo le aseguro a usted que desde ese día en adelante la vida de Isaías no fue nunca más la misma. Porque fue un trauma el que él tuvo una experiencia maravillosa, una experiencia potente con Dios. Y de ahí para adelante él siente que se va a morir. ¿Por qué? Porque reconoce que su vida es una vida pecaminosa y que Dios es un Dios santo. Entonces, yo bendigo y agradezco esta mañana por todos los que están aquí, que viven con temor delante de Dios. Que cada vez que caen, cada vez que pecan, cada vez que fracasan, se sienten avergonzados, se sienten en menos y saben que no son merecedores de la misericordia de Dios. Pero hay otros dentro de la iglesia que les da exactamente lo mismo, pecar, seguir pecando, total bien, y canta y pone su ofrenda, y parece que eso les hace sentir y calmar o aquietar su conciencia. Ahora que Isaías vio la autoridad del Señor, se ve a sí mismo como lo que realmente es, como lo que en realidad somos realmente los hombres. Todos somos creados a imagen de Dios para glorificarlo, pero todos nos hemos rebelado contra nuestro Creador y hemos faltado a la santidad de su grandeza. Así que es necesario, hermano, que la iglesia aprenda, y es necesario que los predicadores y maestros enseñemos que la gente tiene que aprender a conocer a Dios, y que venir a la iglesia no es todo, hermano. Hay que conocer a Dios. Tengo que vivir las 24 horas del día en un conocimiento pleno de que Dios está observando todo lo que yo hago. Avancemos. Conocimiento de Dios y espiritualidad es cristocéntrico. Cuando nos vemos a la luz de la santidad de Dios, comprendemos nuestra necesidad de un Salvador, como lo predicaban el día jueves. Job preguntaba y Job decía, ¿quién puede servir de mediador entre el hombre y Dios? Porque él entendía que a veces sus oraciones no llegaban y que no había respuesta. Pero cuando nosotros nos paramos en la santidad de Dios, comprendemos nuestra necesidad de un Salvador. O sea, yo no voy a llegar solo al cielo por mis méritos propios, sino que reconozco que yo necesito un Salvador. ¿Cuántos ya lo tienen? Levante la mano. ¿Cuántos ya se han apropiado de ese Salvador? La Biblia, la palabra de Dios, da testimonio de ese Salvador en pasajes como Efesios, capítulo 1, usted después lo ve en su hogar. Las tres personas de la deidad se mencionan en este pasaje, pero hay un enfoque particular en la centralidad de Cristo en el plan del Padre. A ver, vamos por favor rápido, tomémoslo ahí. Vaya con su Biblia. Efesios capítulo 1, verso 3 en adelante. Vamos a tomar solo el verso 9 y verso 10 por ahora. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, hablando de Dios, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Así como las que están en los cielos como las que están en la tierra. También dicha centralidad en Cristo es evidente en el resto del Nuevo Testamento. Los evangelios revelan quién es Jesús y lo que Él vino a hacer. Váyase a Colosenses capítulo 2, verso 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Jesucristo es el único que sostiene cada partícula del universo y cada fibra de nuestro ser. Él es establecido como la razón principal para vivir. Veamos qué dice 2 Corintios 5:9.
Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Porque Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión de su naturaleza. Así que Cristo merece recibir toda nuestra alabanza por lo que Él significa para nosotros. Si yo pudiera y tuviera el tiempo, le pasaría el micrófono a cada uno de ustedes por unos segundos. Y me gustaría preguntarle qué es Cristo para usted. ¿Podría responderme usted así de manera rápida, sin tener que pensarlo, de dubitar mucho? ¿Qué es Cristo para usted? Si alguien me pregunta a mí, pastor, para usted qué es Cristo, yo diría mi Salvador. Porque en eso está encerrado todo lo que realmente Él es para mí. Él es mi protector, Él es mi proveedor, Él es mi compañía, Él es mi maestro, Él es el que me enseña, es el que me guía y es mi Salvador. Así que para la iglesia Cristo debe ocupar un lugar importante y todo, escúcheme, todo. Hace semanas atrás compartía con una persona que me preguntaba y me hacía preguntas teológicas y le compartía y yo le decía que la centralidad de la iglesia, la centralidad en la liturgia de nuestro servicio tiene que ser Cristo. Las alabanzas que se cantan tienen que glorificar a Cristo y no ser de la experiencia de una o de otra persona, como se da mucho en el mundo pentecostal, sino que las alabanzas tienen que de alguna manera exaltar la grandeza de Cristo. Por eso, mientras más bíblicas sean nuestras canciones, más edificados nos vamos a sentir. ¿Por qué? Porque de alguna manera es cristocéntrico y está centrado en el Evangelio. ¿Cómo podemos los pecadores como nosotros acercarnos a un Dios perfectamente santo? Si todavía estamos en nuestros pecados, la presencia de Dios nos aterrorizará antes que estimularnos. Isaías entendió esto cuando dijo: ¡ay de mí! Porque nuestros pecados nos han separado de un Dios santo, porque Él es recto y justo y Él no puede dejar que el pecado siga impune. Por tanto, su ira sigue sobre los que continúan en su rebelión contra Él. Y eso lo dice la Biblia, que alguna vez nosotros fuimos igual que el resto de la humanidad, rebeldes e hijos de ira. Vaya por favor a Efesios capítulo 2, verso 3. Vaya, lea el 1. Él os dio a vosotros vida. ¿Cuándo le dio vida a usted el Señor? Cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis. Mira que está a su lado, dígale: en otro tiempo. Se supone que usted anduvo en delito y pecado en otro tiempo. Si todavía anda en ello, arrepiéntase en esta mañana. Siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué es lo que éramos? Hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Estamos claros hasta ahí? Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, no había ninguna diferencia espiritualmente hablando con el vecino que se fuma, se toma la plata y le pega a la señora. No había ninguna diferencia. Éramos iguales de malo que él. Hijos de ira. Mientras aún estábamos en nuestros pecados, había alineación y enemistad contra Dios. Pero si confiamos en Cristo, que soportó la ira de Dios en nuestro lugar y resucitó de entre los muertos en victoria sobre el pecado y la muerte, entonces podemos ser perdonados y reconciliados con Dios. Ahora, ¿qué significa esto para la espiritualidad bíblica? Significa que no hay otra manera de conocer a Dios espiritualmente y adorarle, sino por Cristo y por este Cristo crucificado. Porque dice el Evangelio de Juan que Cristo vino para hacer las obras del Padre. Y Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto
al Padre. Así que aquel que no ha conocido a Cristo no puede decir que conoce al Padre. Aquel que no ha conocido a Cristo no puede decir que conoce al Padre. No podemos dejar de centrarnos en la cruz, porque el acceso a Dios es mediante la oración, mediante la adoración, la comunión. Y todo esto está disponible para nosotros por el poder que hay en el Evangelio. El poder que hay en el Evangelio, hermano, nos lleva a nosotros a entender la importancia de la oración en la iglesia. ¿Cuántos de ustedes creen que la oración es importante? Es muy importante, hermano. Un cristiano que no ora va a ser siempre un cristiano débil espiritualmente. Un cristiano que no ora va a ser un cristiano que no conoce y no tiene claro cuál es el propósito de Dios para su vida. La adoración que es tan importante, hermanos, porque es la forma en que nosotros vivimos y nos conducimos, sabiendo que le debemos gratitud y que estamos en deuda con nuestro Dios. Y la comunión. Qué importante es practicar la comunión. Vamos a hablar más adelante de eso. Un enfoque apasionado en Cristo crucificado debe ser una característica central de cualquier espiritualidad que se proclame bíblica y que se proclame evangélica. Es la espiritualidad de la palabra de Dios. No podemos alejar nuestra espiritualidad de la palabra. Y es especialmente importante que hagamos hincapié en este punto. ¿Por qué? Porque vivimos en una época en la que comúnmente se asume que la espiritualidad funciona a un nivel más profundo que la palabra. La Biblia se deja atrás en favor de los sueños, de los sentimientos y las experiencias extáticas. La Biblia, sin embargo, atestigua su propia autoría, su autoridad y su suficiencia. Hay lugares donde pseudamente se dice que se adora a Dios, pero donde la Biblia no tiene el lugar que le corresponde. Donde la Biblia no tiene el lugar que tiene dada por Dios para atestiguar sobre nuestros pecados, para proclamar su autoría divina y para mostrar su autoridad y su suficiencia. Martín Lutero decía que el púlpito es el trono de la palabra de Dios. Es desde nuestros púlpitos, hermanos, donde la palabra de Dios tiene que ser expuesta, porque ella tiene una autoría divina. Tú y yo sabemos que la palabra, como lo dice 2 de Timoteo 3, 16, 17, toda la escritura es inspirada por Dios. Inspirada significa exhalada, de la palabra topneustos, exhalada por Dios. Útil. Tome la Biblia a su mano, diga conmigo, es útil. Tómela, diga, esta Biblia es útil. ¿Útil para qué? Para enseñar. ¿A cuántos de ustedes la Biblia le ha dado más de una enseñanza? Para enseñar, para redarguir. Cuando tenemos ese tiempo devocional, estando en faena, estando en la playa, estando en la oficina, estando en el living, donde quiera que usted lee la Biblia, hay un momento en que la Biblia es clave, cuando la Biblia le redarguye a usted. A través del Espíritu Santo hay una lectura que usted la ha pasado muchas veces, pero hay un momento donde hace clic en su mente y usted se siente redarguido. Oye, yo estoy mal en esta parte. Para corregir. ¿Cuántos reconocen que necesitan a diario corrección? Para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea. ¿Para qué fue dada la Escritura a la iglesia? Vaya a su Biblia. ¿Para qué fue dada la Escritura a la iglesia? Se nos enseñaba también el jueves pasado que el pacto y la palabra fueron dados para los escogidos por Dios, para la iglesia. Por eso siempre digo que usted le dé de bibliazo a sus hijos. Si sus hijos no son llamados por Dios, no le van a pescar, no le van a respetar y no va a surtir ningún efecto en ellos. Porque la Escritura es para nosotros. Va a tener un efecto muy especial en cada uno de nosotros. Para instruirte en justicia, ¿para qué? ¿Qué dice el verso 17 de 2 Timoteo 3? A fin de que el hombre de Dios sea cada día peor.
sea cada día más frío? ¿Qué dice su Biblia? 2 Timoteo 3:17. Vamos, no me muevo hasta que tenga su Biblia abierta. ¿Cuál es el propósito de la Escritura? ¿Cuál es el propósito de los predicadores en la iglesia? ¿Cuál es el propósito de los maestros en la palabra? ¿Para qué? Para que el hombre de Dios sea perfecto. Y esa palabra perfecto no significa lo que tú y yo creemos que es perfecto, sino que perfecto aquí significa un hombre maduro, un hombre consciente y responsable de sus actos, para que el hombre sea maduro, consciente, enteramente preparado. ¿Para qué Dios lo está preparando, iglesia? Para toda buena obra. Ah, no, que lo haga el pastor. ¿Se acuerda cuando me despedí de usted antes de irme de vacaciones? ¿Cuántos tuvieron ese domingo aquí en la iglesia? Yo le dije, hermano, ojalá no se le ocurra morir a nadie. ¿Cuántos murieron mientras yo no estuve? 3 personas conocidas de algunos de ustedes. ¿Y qué hacemos y no está el pastor? Siempre cuando yo viajo pasa eso. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hicieron los hermanos? Si me han acompañado por años a hacer eso, lo mínimo que pueden hacer es hacer lo que me han visto hacer a mí. Preparados para toda buena obra. Van a haber momentos donde no va a estar el pastor, no va a estar el presbítero, no va a estar el diácono, y Dios lo va a usar a usted. Por ahí usted va a un cumpleaños y, oye, ¿por qué no pide la bendición? No, oye, el pastor. No, usted tiene que estar siempre preparado. Oye, ¿por qué no lees una palabra? Porque la gente sabe que usted viene a la iglesia. ¿Y por qué no lees una palabra? No, que no estoy preparado. Usted tiene que estar siempre preparado para toda buena obra. Como cristianos debemos ser personas del libro. Peter Adams en su libro Escuchar las palabras de Dios describe la forma de espiritualidad bíblica de esta manera. Su contenido y enfoque es Dios en Cristo. Su práctica es oír la palabra de Dios por la fe. Su experiencia es la de encontrar a Dios en sus palabras dadas por el Espíritu, y su resultado es la confianza en Cristo y en nuestro Padre Celestial. En la medida, hermano, en que tú te enamoras de la Biblia, en la medida en que tú haces de la Biblia tu libro favorito y predilecto, vas a encontrar todo este tipo de cosas que van a llevarte a confiar en Cristo y en Dios como tu Padre Celestial. Esta también es una espiritualidad corporativa, vivida en amorosa comunión con otros creyentes. Levante la mano todo aquel que ama a su hermano que está a su lado. A ver, mira que está a su lado. ¿Lo ama usted, hermano? Pastor, no lo conozco mucho. Alguno ni sabe cómo se llama. ¿Sí o no? Alguno ni sabe cómo se llama. ¿Pero por qué lo amamos? ¿Lo amamos porque hemos tomado mate? ¿Lo amamos porque hemos compartido, no sé, una rosca, unos dulces? No. ¿Por qué lo amamos? Lo amamos porque Cristo los amó a ellos primero. Y si Cristo los amó, yo tengo el deber como hermano espiritual a amarlo también. Así que la espiritualidad es una espiritualidad corporativa vivida en amorosa comunión con otros creyentes. Ustedes no saben cuánto nosotros le extrañamos, hermano, el mes que estuvimos fuera. Y yo estuve predicando jueves y domingo cuando estuve en Puerto Montt, así que no descansé, prediqué igual. Pero no es lo mismo estar aquí en mi púlpito con mi gente que estar predicando en muchos otros lugares donde puede haber mucha gente oyendo. Porque de alguna manera somos y tenemos una espiritualidad corporativa. A menudo se supone que la espiritualidad es una cuestión personal, sino privada, y se supone que el crecimiento espiritual es más individual que corporativo. Pero fundamentalmente somos miembros de comunidades. ¿A cuánto les gusta habitar en comunidad? ¿Hay algún ermitaño aquí? Nos gusta habitar en comunidad porque el ser humano fue puesto en el huerto para que habite y viva en comunidad. Así que bendigo a aquellos abuelos que de alguna manera ya se están quedando solitos.
que en un tiempo de su vida tenían la casa llena con los hijos corriendo por allá, por acá. Los hijos se casaron, se fueron y hoy día están con el síndrome del nido vacío. Una tremenda casa para dos que comenzaron, porque al principio empezamos dos y después ¿cuántos terminamos? Somos muchos. Pero la realidad, hermano, de alguna manera es esa. Y los abuelos quisieran que siempre su casa esté llena. Porque tenemos un sentido, hermano, de una vida corporativa. Somos miembros de comunidades, somos miembros del cuerpo de Cristo. Levanten la mano todos los que son miembros del cuerpo de Cristo. No todos somos manos, no todos somos ojos, no todos somos orejas. Todos tenemos diferentes trabajos, pero somos miembros. Parte del cuerpo del pueblo de Dios. Y esto nos afecta más de lo que nos damos cuenta por las comunidades a las que pertenecemos. En otras palabras, aunque se trata de una clase o una enseñanza sobre disciplinas espirituales personales, debemos tener cuidado de no desatender la naturaleza corporativa de nuestra vida espiritual. Las disciplinas espirituales contemplan nuestra vida juntos como iglesia. De hecho, todas las disciplinas espirituales tienen un elemento corporativo significativo. Nuestra ingesta bíblica no solo nos nutre, sino también nos equipa para aconsejar y edificar a otros. No se olvide lo que dice el libro de Hebreos. ¿Qué dice Hebreos? No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino que estimulándose los unos a los otros. ¿Para qué debiéramos venir nosotros a la congregación? Para estimularnos. Aunque usted no esté en el púlpito, usted puede y tiene el poder para estimular a su hermano. Usted lo puede estimular. El portero tiene una labor fundamental en la congregación. El portero no está solamente allí para que nos ayude y nos guíe para estacionar el vehículo. El portero está cumpliendo una labor tan importante, hermano, como es recibir a la iglesia para que cruce la puerta del templo. Y el saludo del portero es tan significativo porque a veces llegamos quebrantados, a veces llegamos enfermos, a veces llegamos desanimados, a veces hemos tenido una semana paupérrima. Pero llegamos a la congregación el día domingo y el hermano lo cambia todo a través de un apretón de mano y a través de un abrazo. Por eso no es bueno que usted pase como caballo, como yegua, delante del portero sin saludarlo. No es sano, no es bueno. Dese su tiempo. Si el hermano está ocupado, espérelo. Y dele un saludo porque él está allí, nombrado por Dios. Porque creemos que cuando hacemos el programa, el Señor nos está dirigiendo a quién colocar en la portería. Y no es que lo tiremos un dado al azar. Dios nos está dirigiendo. Así que para el culto de hoy día, Dios quería que Giovanni y Jimena estuvieran de porteros. Para la próxima semana Dios va a querer a otro. Pero eso a nosotros nos nutre, hermano, y nos ayuda a levantarnos. Usted sabe los problemas que puede tener ese matrimonio que está a la puerta. No los conoce, pero ellos están ahí para darnos ánimo. Ánimo, hermano, ánimo. Hay gente que está peor que nosotros, hermano. Que están sufriendo, que están atribulados, que están acongojados. Del mismo modo debe haber un componente de intercesión para los demás en nuestras oraciones. No se olvide de sus hermanos cuando usted ora. Cuando usted pide la bendición en la mesa, no se olvide que hay hermanos que a lo mejor no tienen lo que usted tiene para comer. No todos comen jamón y mantequilla en la iglesia, hermanos. Necesitamos orar por nuestros hermanos. La confesión del pecado no es solo individual, sino que también confesamos el pecado de manera corporativa como iglesia. Pedimos a Dios perdón por los pecados de la iglesia. ¿Cuántos de ustedes oran por el consistorio de la iglesia? Señor, perdona el pecado de los diáconos. Señor, perdona el pecado de los presbíteros. Perdona los pecados del pastor. Es necesario que sea parte de nuestras oraciones y de nuestro vocabulario. Así como nosotros oramos para que Dios los perdone a cada uno de ustedes, de la misma forma debemos orar por nuestros hermanos. La práctica del evangelismo. No se canse de invitar personas a la iglesia. No se canse de hacerlo, hermano. Siga trayendo personas a la iglesia. Use ese atractivo que Dios le ha dado. Los jóvenes inviten señoritas a la iglesia.
La señorita que usa ese encanto que Dios le ha dado e inviten jóvenes a la iglesia. ¿Qué sabe si Dios no trae personas salvas en medio de esas invitaciones? ¿Sí o no? Sí. Muchos de los que están hoy día en la iglesia un día fueron invitados por alguien. ¿Qué voy a ir a hacer yo a la iglesia? Soy muy joven, diría. Otro dirá, ya estoy muy viejo para ir a la iglesia. Hermano, no hay edad para servir al Señor, para encontrarse con Dios y para poder arrepentirse. Así que dígale a que está a su lado, no te canses de invitar a la iglesia. Pero para ello usted tiene que comportarse como iglesia. Porque ahí está el problema. ¿Cómo voy a invitar a alguien si ve que yo no me comporto como cristiano? Voy a salir para atrás, ¿verdad? Del servicio y de la mayordomía también se lleva a cabo en asociación en la iglesia. Es aquí donde los dones tienen que trabajarse. En la casa usted no puede trabajar mucho sus dones, pues, hermano. Es aquí donde los dones tienen que trabajarse. El que fue llamado de alguna manera a enseñar, a dirigir, hermanos, a poder trabajar en la obra, a tener uno u otro servicio, dispóngalo en la congregación. Estamos comenzando un nuevo año de trabajo, hermanos. Hay mucho trabajo en esta iglesia. El que quiera trabajar, las puertas están abiertas para trabajar. Pero eso sí, aquí no obligamos a nadie. La gente tiene que ser siempre voluntaria, la que trabaje para el Señor. Asociarnos en nuestro servicio. ¿Por qué? Porque esto se lleva a cabo en nuestra congregación. Y finalmente el fruto del Espíritu no puede cultivarse aislado de los creyentes. El fruto del Espíritu no puede cultivarse aislado de los creyentes. La espiritualidad, que es personal y no corporativa, está segura de ser infructuosa porque la madurez es fundamentalmente corporativa en el Nuevo Testamento. Y con esto termino por hoy. No alcancé a hacer ni la mitad del sermón. Efesios 4, del 11 al 13. Usted se lo sabe de memoria. Los que son bíblicos se lo saben de memoria. Efesios 4, 11. Y él mismo... ¿Qué pasó? ¿Me cambiaron la iglesia? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Vamos, repítalo de nuevo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.